Bueno, ante una crisis como la actual se pueden hacer dos cosas. Recortes, ante una caída del Producto Bruto y de los ingresos como la que se está produciendo, hacer recortes proporcionales o recortes menores con cierta capacidad de endeudamiento y en algún momento de recuperación de ese endeudamiento a través de la fiscalidad, o tratar de expandir el gasto, tratar de no hacer recortes y desde luego solo hay dos herramientas para eso: recurrir a la deuda pública, al endeudamiento, y en algún momento recurrir, evidentemente, a una intensificación de la capacidad recaudatoria que proporcionan ciertos impuestos. Porque aquí se habla a veces de países que están dando más ayudas a sus empresas, pero países donde se recauda más, los que más tienen aportan más, y en donde, por lo tanto, también el Estado tiene una capacidad de reponerse sobre los sacrificios que haga ahora mayor que el nuestro. Aquí vemos muchas veces a una parte del empresariado turístico canario que yo creo que tiene razón cuando pide más ayudas, pero también debería de ofrecer en el futuro alguna contribución fiscal para recuperar eso en algún momento. Y sin embargo lo que hace es elegir como uno de sus dirigentes a una persona condenada por fraude fiscal. En la crisis anterior, en 2012, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, en el primer Consejo de Ministros lo que hicieron fue subir el IRPF entre un 0,7 y un 7%. Subir el IBI entre un 4% y un 10%. Luego vendría la amnistía fiscal, aquella de la que decían cuando la propuso en 2010 Zapatero, que era impresentable, injusta y antisocial, diagnóstico que nosotros compartimos, pero que una vez que estaban en el gobierno hicieron lo contrario de lo que habían dicho cuando estaban fuera del gobierno. En el primer Consejo de Ministros congelaron el salario mínimo, extendieron 2 horas y media la semana laboral del sector público, congelaron las ayudas a la dependencia, redujeron las ayudas a los jóvenes al alquiler, aplazaron el permiso de paternidad una vez más, no renovaron la renta de emancipación. Y el 2012 fue el año de mayor incremento en términos absolutos del endeudamiento público de España, 146.000 millones, 122.000 millones en 2020 y, por cierto, 35.000 de esos millones vienen de la ayuda a banca privada, porque Rajoy dijo que no nos iba a costar ni un euro y que Eurostat, que bueno, la Comisión Europea nos ha obligado a computarlo como deuda y se ha incrementado la deuda también en 2020. El gobierno actual, en lugar de entrar ante esta situación, como hizo el Partido Popular, con más deuda, con más impuestos y con más recortes, ha entrado con más deuda, efectivamente, porque no hay una alternativa, obviamente, salvo que hagamos planteamientos demagógicos para afrontar esta situación, que el endeudamiento público. Ha entrado con un calendario de incremento de la recaudación fiscal, pero no ha entrado con recortes, sino con una expansión de casi el 20% del presupuesto, del 46% en dependencia, del 360% en vivienda, 20% en trabajo, el incremento del presupuesto en trabajo, que por cierto tiene una repercusión importante en Canarias para financiar esos ERTEs que son tan necesarios. Es decir, yo creo que esta respuesta es una respuesta distinta y mejor que la que hizo el Partido Popular en una coyuntura también muy difícil como fue la de 2012. En relación a las medidas concretas que se plantean aquí, la subida del impuesto de matriculación, que por cierto está vinculado a las emisiones de CO2 de los vehículos y que hay vehículos a los que no afecta, los de menor nivel emisor, incremento del IVA a las bebidas azucaradas, que al final es apuntar hacia una cuestión que redunda beneficiosamente en la salud pública, porque es un factor que contribuye a la obesidad excesiva de una parte de nuestra población y de nuestra población joven. Las tasas Google y Tobin se van a aplicar a 61 empresas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros. No veo esto como regresivo de ninguna manera. Las desgravaciones de los planes de pensiones. La autoridad fiscal dice que el 10% más rico de la población es la que absorbe el 67% de esas desgravaciones. Es decir, creo que básicamente es una medida que apunta con un criterio de progresividad. Efectivamente, un planteamiento que yo creo que es erróneo es el de la eliminación de la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Y de hecho, cuando esto se ha hecho público, esa voluntad futura de hacerlo, el propio Gobierno ha congelado esta propuesta. Y también lo está, y será valorada en el futuro, otra que tampoco vemos acertada, que es la de los peajes. Pero medidas como la reducción en IRPF por alquiler de vivienda
se ha reiterado una vez y otra, y creo que la autoridad fiscal también lo ha hecho en su estudio de todas las exenciones fiscales que hay en España, que esto al final es algo que se traslada al propietario a través del incremento del precio. Es una medida completamente ineficaz y además regresiva. Es decir, los beneficios fiscales que se plantean aquí, el darles marcha atrás, se hacen con un criterio de progresividad. Y por lo tanto, nosotros, serie de medidas que se están estableciendo en el corto plazo, la mayor parte de ellas claramente progresivas, otras que se plantearán en el futuro, algunas desafortunadas que creo que se ha planteado de momento dejarlas sobre la mesa y espero que se desechen. Y por lo tanto creo que si uno habla de que hay que combatir la crisis con ayudas, con expansión del gasto público, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver es de dónde sale el dinero en algún momento. Y por lo tanto no se puede estar en misa y repicando a la vez. Hay que decantarse por dar una respuesta que quizá en algunos aspectos tiene un contenido incómodo. Gracias.